Hola, mi nombre es Noemi Gabriela García Jiménez, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander. Los acompañaré en esta segunda lección correspondiente a traslado de pinza. Veremos en él cómo transformar diferentes pinzas a través del programa Audaces. Dentro del programa trabajaremos algunas herramientas de producción que son necesarias, como pinza, que nos va a permitir generar la pinza dentro del molde. También veremos las diferentes características que tiene una pinza. Dentro del programa trabajaremos al detalle cada una para poder hacer una pinza con éxito. También, por último, veremos diferentes transformaciones que podemos hacerle al molde a través de las herramientas de cerrar pinza y transferir pinzas a diferentes partes del molde. Vamos entonces al programa donde trabajaremos al detalle cada una de estas herramientas. Ustedes pueden realizar las pinzas ya sea en el desarrollo del molde o en la pieza de patronaje extraída. De ambas formas se pueden realizar. Yo prefiero siempre realizar ya las pinzas a través de la pieza extraída porque me permite aprovechar todas las propiedades de la herramienta pinza como tal. Para trabajar la pinza central debo tener como referencia la línea de altura de busto. Para ello es importante que tengamos esa medida y sepamos cuál es la diferencia. Lo podemos hacer matemáticamente porque sabemos que de la parte superior a la inferior mide 46 centímetros y que la altura de busto es 27. También podríamos hacerlo midiendo, entonces vamos a ir a distancia. Hacemos snap, clic izquierdo al punto inicial y snap, clic izquierdo a la línea de altura de busto. En la parte inferior, en la ventana de diálogo, vamos a identificar que mide 19 centímetros. Entonces ya sabemos que la profundidad de nuestra pinza va a ser de 19 centímetros. Ahora debemos conocer o colocar un punto a la distancia de busto para poder dibujar nuestra pinza. Entonces vamos a ir a construcción, puntos por coordenadas, hacemos snap en esta línea base y en perímetro vamos a poner un medio de la distancia de busto. Si revisamos nuestras medidas, la distancia de busto o separación son 20, un medio sería 10. Entonces ponemos en perímetro 10 y me permite hacerla en cualquiera de las dos líneas porque es un molde de, de despiece, entonces le vamos a dar clic izquierdo al costado. Ahí ya me quedó el punto a 10 centímetros, ya no nos queda sino trabajar la herramienta pinza en producción, pinza, y le indicamos que en este caso la abertura es de 3 y la profundidad sería los 19 que medimos. Debemos tener en cuenta que iconos seleccionamos, como en el molde inicial ya agregamos los 3 de pinza, no debemos tener seleccionado ni abrir pinza ni recortar pinza. Sí debe estar seleccionado vértice perpendicular y crear terminación para que nos dé la forma inferior de la pinza y no nos quede faltando material en el molde. Entonces nos dice la barra de diálogo que seleccionemos el molde. Damos clic izquierdo en el molde y nos aparece la pinza. Para dibujarla debemos darle snap, clic izquierdo sobre el punto y ahora nos está mostrando cómo quedaría nuestra pinza. Confirmamos con clic izquierdo y ya nos quedó dibujada la pinza. Para la pinza lateral, entonces tenemos que tener en cuenta que el vértice superior es a la misma altura de uso que tenemos acá. Entonces, hacia arriba vamos a colocar un punto a los 19. Entonces, por coordenadas, damos snap y el perímetro ponemos 19. Confirmamos con clic izquierdo. Ese sería nuestro vértice superior. Nos faltaría calcular la mitad para poder saber realmente
a qué distancia o qué medida va a tener la pinza. Sabemos que para la pinza lateral debemos tener en cuenta la medida de talle delantero menos talle posterior, ¿sí? Eso implica que para la talla 10 son 46 centímetros menos 42, me quedaría de 4 centímetros. Como la parte superior máxima de la pinza son 19 centímetros, entonces a esos 19 le restamos 4, me quedaría de 15. Implica que nuestro vértice inferior de la pinza, voy a marcarlo acá en puntos, no es necesario que lo hagan, pero nuestro vértice quedaría 15 centímetros y por tanto la mitad de la pinza sería a 17 centímetros. Esta pinza podrían hacerla primero con líneas o solo marcar los piquetes, pero pues vamos a usar la herramienta pinza para después poder realizar traslados. Para poder trabajar la herramienta pinza debemos conocer la profundidad de la pinza. Por tanto, debemos nuevamente medir. Vamos a medir con distancia, haciendo snap, clic izquierdo en el primer punto y snap, clic izquierdo en el segundo. Esta medida es supremamente importante. En distancia me dice que es 13.37 centímetros. Esa sería nuestra profundidad de la pinza. Y el ancho, pues serían los 4 dividido en 2, que serían 2 centímetros a cada lado. Ese sería nuestro ancho de la pinza. Entonces ahora sí vamos a poder dibujar la pinza. Vamos a la herramienta pinza. En profundidad vamos a poner los 13.34 que nos dio. Y en abertura vamos a poner los 4, que es el total de la medida. Acá volvemos a seleccionar vértice perpendicular, crear terminación. Y en este caso podríamos modificar los piquetes si queremos. Vamos a dejarle piquete lateral en I o pueden poner en T. En el central sí les aconsejo que venga el MX para que nos marque nuevamente o podrían omitirlo porque pues aquí ya está marcado el de la pinza para que no nos quede doble piquete, ¿sí? Ese se los dejo pues a decisión de ustedes, yo voy a poner los dos. Seguimos las instrucciones, seleccionamos el molde. En este caso, si dejamos el vértice perpendicular, no nos va a coincidir con el punto central. Entonces debemos quitarle este vértice perpendicular. Vamos a ver la diferencia ahorita cuando la realicemos. Damos snap, clic izquierdo en el centro de la pinza. Y como quité vértice perpendicular, miren que él me permite mover la pinza. Vamos a darle snap a la pinza que hicimos anteriormente y confirmamos con clic izquierdo. Entonces ahí me está centrando mi pinza y me dice que hacia dónde quiero doblar, hacia la parte superior o inferior. Yo les aconsejo que le den hacia la inferior para que les quede un poco más grande la terminación. Confirmamos con clic izquierdo y salimos de la función con clic derecho. Entonces ahí ya hicimos las pinzas central y lateral del corpiño delantero. Para el corpiño posterior no tenemos en cuenta la separación de busto, sino la mitad de la línea de la cintura. Sabemos que esta línea con los 3 de pinza mide 23, lo dividimos en 2, sería 11.5. Entonces vamos a hacer un punto por coordenadas a la mitad de esa línea, que sería 11.5. Confirmamos con clic izquierdo, salimos con clic derecho de la función. Si queremos podemos borrar el contenido también, pues dejarlo de visualizar mientras hacemos la pinza para que veamos la pinza. La altura de la pinza viene siendo esta misma diferencia que hay en este caso de la sisa, ya no de la altura de busto, sino de la sisa al costado. Entonces vamos a medir con distancia haciendo snap, clic izquierdo y en la línea de cintura y snap, clic izquierdo en la línea de la sisa. Me deben dar los mismos 19. Entonces
Si nos da los mismos 19, implica que nos quedó bien el molde. Y el ancho de la pinza viene siendo los mismos 3. Entonces vamos a la herramienta pinza, sabemos que la profundidad es 19 y la altura es de 3. Seleccionamos nuestro molde. El eje en este caso debe ser perpendicular, entonces si no lo tenemos seleccionado, lo seleccionamos. Hacemos snap, clic izquierdo sobre el inicio y clic izquierdo para finalizar. Ahí tendríamos entonces la pinza del posterior. Estos dos moldes con pinza pues ya están completos. Podríamos entonces en propiedades regresar nuestro nombre y hilo. Y si nos interviene directamente con la pinza, lo podríamos acomodar acá poniendo el nombre en elemento del patrón y lo podríamos desplazar. Y el hilo también lo podríamos desplazar si no queremos que nos intervenga con la pinza. ¿Cómo lo desplazamos? Dando clic izquierdo en, en la gráfica que está en la parte inferior y clic izquierdo. Ahí nos acomoda el hilo, confirmamos con OK. Y miren que ya el nombre no nos quedó en toda la mitad, sino a un costado. Lo mismo lo podemos hacer en el delantero, entonces seleccionamos con propiedades, en visualización, entonces le decimos que queremos ver el nombre y en manipulación le damos nombre y lo podemos acomodar. Podríamos cambiarle el tamaño, el ángulo también si lo deseamos. En este caso pues lo vamos a dejar solo así. Y vamos entonces a visualizar también el hilo. Lo podemos acomodar acá en manipulación, le damos hilo y si queremos entonces que nos quede acá dando clic izquierdo al inicio y al final y OK para asegurar, entonces ya no nos queda ni el nombre ni el hilo interviniendo con las pinzas. ¿Qué otras herramientas podemos trabajar directamente con pinzas? Hicimos pues hasta ahora solo la herramienta pinza. Él tiene varias funciones como cerrar y transferir pinza que vamos a ver a continuación con el corpiño. Voy a hacer una copia del delantero haciendo control C, control V. Miren que las copias me generan una numeración. Entonces vamos a hacer diferentes traslados. Con 2 copias yo creo que es suficiente. Vamos 3 traslados. Dentro de la herramienta de pinza vamos a poder trabajar algunas de estas herramientas, como es transferir o cerrar la pinza. ¿Cómo podemos transferir la pinza? Entonces, la herramienta me permite mover la pinza del patrón a cualquier parte de nuestro molde. Por ejemplo, si yo no quiero que la pinza me quede acá en el lateral, sino en el hombro, para volverla un fruncido o para generar un corte en el molde, utilizar la herramienta transferir. ¿Qué porcentaje de la pinza puedo transferir? Puedo transferir o el 100% o un 10 o un 50%. Si le doy transferir el 100%, pues me va a quitar todos los 4 centímetros de acá de la pinza y me los va a pasar. En este caso, que lo vamos a hacer al hombro. Entonces, simplemente seleccionamos el molde y él me pide que seleccione la pinza siguiendo las manecillas del reloj. Como es la lateral, tengo que darle clic izquierdo al inicio de la pinza, luego clic izquierdo al centro y luego clic izquierdo al final de la pinza. Y ahora me va a salir una barra con la cual voy a poder transferir. Como quiero que me quede centrado en el hombro, le vamos a dar snap y clic izquierdo sobre el hombro. Y al dar clic izquierdo, él me dice, bueno, la puedes transferir o al centro o al costado. La recomendación sería que lo hicieran al costado para que no les modifique el hilo de tela del centro. Entonces, damos la opción hacia el costado. Ahí simplemente estoy moviendo mi mouse, entonces la voy a mover hacia el costado y confirmo con clic izquierdo.
¿Qué pasa con mi molde? Me eliminó, observen los otros moldes, en este me eliminó la pinza del costado y me la pasó al hombro. Puedo, como les decía, con la herramienta de transferir pinza, no transferirla totalmente, sino parcialmente. Entonces le puedo decirme que me transfiera solo el 50% y también puedo modificar la cantidad de puntos. Entonces le voy a decir que no me la transfiera en uno, sino en 2 puntos. Por ejemplo, en este caso, selecciono mi pinza, le doy clic izquierdo al inicio, al centro y al final. Y ahora vamos a transferir solo el 50% a 2 pinzas. Entonces le vamos a dar a una parte del molde. Ustedes pueden poner un punto de referencia y confirmo entonces hacia el costado con clic izquierdo. Ahora me salió una segunda barra. Recuerden que le pusimos números de puntos 2. Entonces acá tengo que escoger otra vez mi costado y confirmar con clic izquierdo. Como le puse que solo iba a transferir el 50%, pues el programa me dejó una pinza de 2 centímetros en el lateral y me transfirió al hombro donde yo quise las otras 2 partes de la pinza. Entonces, con esta herramienta puedo transferirla no solo el total, sino un porcentaje si lo deseo. Otra de las funciones que tiene el programa es cerrar la pinza. Me permite eliminar la pinza de mi molde, pero esta eliminación también me pide que yo tenga un punto pivot o un punto de rebote hacia donde quiero que me cierre el molde. Vamos a verlo con la pinza de costado. Entonces, en este caso, pues vamos a dejar seleccionado solamente recortar la pinza para que vean ustedes cómo genera el eje. Seleccionamos nuestro molde siguiendo las manecillas del reloj, entonces escogemos en la parte superior, el centro y el final y me bota entonces nuevamente la barrita del pivot para que yo escoja hacia dónde la quiero cerrar. Por ejemplo, si yo quiero que mi pinza me cierre hacia el centro, selecciono mi centro y al cerrar la pinza me subiría al costado y el centro de mi molde, ¿cierto? Entonces miren que ahí me está diciendo, bueno, si yo quiero puedo cerrarla hacia este lado o la puedo cerrar hacia el costado. Vamos a cerrarla hacia arriba. Entonces me generó una abertura. Voy a regresarme con control Z para que vean pues hacia dónde más podrían cerrarla. Entonces podría también esta pinza no solo cerrarla hacia el centro, sino también hacia el costado. Selecciono mi molde, clic izquierdo en el costado, en el centro y el lateral, y le podría decir, bueno, ciérremela hacia acá, hacia el costado. Entonces, al darle clic hacia el costado, lo que va a hacer es eliminarla. Confirmamos y miren que me deformó el molde, ¿cierto? Entonces, hacia ese lado no lo podría cerrar, ¿cierto? ¿Qué otra pinza puedo trasladar o puedo cerrar? Puedo hacerlo con la pinza central. Lo que hago es seleccionar mi molde, siguiendo siempre las manecillas del reloj, doy clic izquierdo en el costado, en el centro y el lateral y le voy a decir con Snap que me centre al escote y clic izquierdo. Entonces, en este caso, dando clic izquierdo hacia el costado, puedo transferir mi pinza hacia el costado. Y estos, chicos, son algunos ejemplos de transferencia de pinza. Acá el molde no está abierto, estamos trabajando solo a mitad y pues son algunas de las funciones que trae la herramienta pinza. Gracias y espero acompañarlos en una siguiente lección.